amigos, y nos encontramos ahora en la Casa Rosada, un edificio que nos trae a la memoria a dos ilustres puertorriqueños, don Abelardo Díaz Morales y su hijo, don Abelardo Díaz Alfaro. Cuéntanos de don Abelardo Díaz Morales. Don Abelardo Díaz Morales, aquí en esta casa pastoral, dio clases dominicales a los feligreses y a los jóvenes adscritos a la primera iglesia bautista que se encuentra al final de esta calle. Pero entonces, ¿por qué lleva el nombre de su hijo, don Abelardo Díaz Alfaro, esta Casa Rosada? Lo que sucede es que como la casa es un museo, el museo del escritor puertorriqueño, del escritor criollo, lleva entonces el nombre del insigne escritor costumbrista criollo cagüeño Abelardo Díaz Alfaro. Claro. Y es por eso que lleva el nombre, no necesariamente porque haya vivido en este inmueble, sino porque es un escritor representativo de las costumbres de todo puertorriqueño. Y de la musa criolla nada menos. Claro. Bueno, esta es una casa llena de historia, porque aquí vivió nada menos que Carlos Manuel Rodríguez Santiago, el primer beato puertorriqueño del que antes habláramos. ¿Por qué vivió él en esta casa? Bueno, la familia Rodríguez Santiago tenía un negocio, el cual fue víctima de las llamas, se quemó. Entonces, la hermana de la mamá, su tía, vivía en esta estructura y vinieron a vivir Carlos Manuel, su mamá y sus hermanos, no el papá. El papá se quedó viviendo fuera de esta casa. Con la tía se quedó el resto de la familia. ¿Por mucho tiempo vivieron aquí? Vivieron por bastante tiempo. A través de los años, en el diario vivir de los cascos urbanos de los pueblos de nuestra isla, se destacan personajes que mantienen vivas simpáticas tradiciones. Aquí en Caguas nos encontramos con don Juan Nieves Santiago, quien es el que suple de almojábanas al pueblo de Caguas. Este es un plato típico de esta región. ¿Usted cuánto tiempo lleva haciendo esta almojábana? Yo 35 años. ¿Y cómo comenzó? Comencé a través de mi suegro, que era el que tenía esto. Ajá. Y él trabajó más de 45 años. O sea, que hace más de 70 años. Exacto. ¿Pero siempre estuvo en esta esquina? No, antes jolineábamos y veníamos a morir aquí. O sea, daban la vuelta a sí, la plaza. a la plaza. Bueno, pero déjeme probar una, porque eso de que me cuentan y yo no pruebe, ¿verdad? No puede ser. ¿Quién las hace, don Juan? Un servidor. ¿Usted mismito? Sí, con la ayuda de mi esposa. Ah, su esposa le ayuda. ¿Y la receta es secreta? Es secreta. ¿Es secreta? Sí. ¿Y cómo ha evolucionado la confección de las almojábanas? Bueno, ¿Se hace de la misma manera de siempre? Se hace la misma fórmula y esta es una fórmula original. ¿Qué ingredientes tiene? Tiene arroz, queso, sal y agua. Está crujiente y por dentro blandita. ¿Cuántas usted hace cada día? A veces 300 por ahí. ¿Y a qué hora se le acaban? A las 9, 9 y media. ¿A qué hora comienza? Yo a las 2 de la mañana comienzo a prepararla. ¿Y a qué hora se pone aquí? A las 5 y media. A las 5 y media, ya a esa hora viene gente. Sí, viene gente. ¿Para acompañar el cafecito? Y los que van a trabajar, pues se llevan un pesito, se comen 3 y un juguito, unos 75 almuerzos. Este edificio, que hoy lleva el nombre de La Democracia, fue construido a finales del siglo XIX y en el año 1900 albergó el periódico de don Luis Muñoz Rivera. ¿Por qué fue a parar el periódico de don Luis Muñoz Rivera a este edificio? Lo que sucede es que en el 1900 hubo una confrontación entre los muñozistas y los barbosistas y parte del grupo de los barbosistas tenía a una persona que se llamaba Mauleón, que organizó unas turbas. ¿Las turbas republicanas? Las turbas republicanas, sí señor.
las tropas republicanas le quemaron el periódico a don Luis Muñoz Rivera. ¿Que estaba ubicado dónde en ese momento? En ese momento estaba en Ponce y amenazan de muerte a la familia de él, a los efectos de garantizar que el periódico, que era el vocero oficial del Partido Federal Americano en aquel momento, presidido por Luis Muñoz Rivera, la familia Solá de Celestino, Marcelino, que eran dueños del edificio. Eran dueños del edificio, traen hasta Caguas a Luis Muñoz Rivera y su familia, donde se ubican en la calle Turabo, y aquí instalan las oficinas del periódico. Y de aquí sale el periódico ininterrumpidamente hasta el 1902. Por eso es que se conoce como el edificio La Democracia. Los primeros años de Luis Muñoz Marín los pasó aquí, y hay poemas de él que señalan el olor a tinta que emanaba de la producción del periódico, lo cual él plasma en varios de sus escritos como poeta. Había que señalar que don Luis Muñoz Marín había nacido en 1898, es decir, que si se traslada a Caguas en el 1900 tenía apenas 2 añitos. 2 o 3. Y los primeros años de su vida pues los pasó aquí en Caguas, cerquitita de esta estructura que hoy se llama La Democracia. En un principio, la economía del pueblo se basaba en la agricultura y en 1900 se estableció la primera fábrica de tabaco en el casco urbano con capital criollo. Este museo que está aquí recoge toda esa historia del tabaco aquí en el casco urbano de Caguas, pero ¿aquí estaba la fábrica de tabaco? No, aquí no estaba la primera fábrica de tabaco. La misma quedaba en la calle Tapia, esquina Segundo Ruiz Pelvi. Aquí, en parte de este inmueble, quedaba el taller de herrero de el del señor Ortiz. Aquí cerraban los coches y los caballos que estaban transportando las mercancías en el casco del pueblo. Magnífico, pues tendremos que tener un museo de la herrería también, ¿qué le parece? Yo creo que sí. En 1897, un grupo fusionista liderado por don Luis Muñoz Rivera y don Rosendo Matienzo Cintrón, entre otros, se reunieron en esta estructura que estamos pasando por aquí y llegaron a acuerdos para solicitar la autonomía de Puerto Rico. ¿Qué participación tuvo ahí Quiñones Cabezudo, que me dicen que ha sido muy importante? Don Nicolás Quiñones Cabezudo era un hacendado, dueño de 2 haciendas, una la San José de Gurabo y la otra Santa Bárbara. Él era uno de los líderes cagüeños, vivía en esta residencia, que eran partidarios de las posiciones fusionistas de Luis Muñoz Rivera. O sea que él recibió en su casa a estos líderes. A estos líderes. Conjuntamente con los hermanos Solá, estuvieron aquí llevando a cabo esta propuesta que se le presenta posteriormente a Praxedes Sagasta. Y obtiene Puerto Rico en el 1897 la autonomía que gozó hasta el 1898. De breve vida. Claro. Y aquí fue.